¿Se imaginan algo tan bizarro como gnomos conduciendo automóviles? El mes de septiembre de 1979, en un área boscosa de Woollerton Park, Nottingham, Inglaterra, aconteció uno de los avistamientos féricos más extraños de los que se haya tenido registro en la región. El hecho es conocido como los gnomos de Woollerton Park. El caso tiene como protagonistas a 6 niños de entre 8 a 10 años de edad que se encontraban paseando mientras regresaban del parque Woollerton Park. Todo transcurría con calma por esas horas. Eran las 8:30 aproximadamente. La oscuridad ganaba terreno a pesar de que todavía había algo de luz, y las pocas luces de la calle que comenzaban a encenderse aún se encontraban distanciadas de aquella zona pantanosa del parque. Y así transcurrió para los niños, hasta que oyeron el sonido de una campanilla. Luego de correr un poco, descubrieron algo que seguramente recordarán por el resto de sus vidas. Vieron como entre medio de unos arbustos se aparecían nada más ni nada menos que 60 hombres diminutos conduciendo 30 autos pequeños, descritos por los niños como coches de burbujas. Los seres eran la mitad de altos que ellos, tenían aspecto de ancianos con caras verdosas y arrugadas. Además, tenían largas barbas blancas, gorras azules y medias amarillas. Aquella visión parecía completamente absurda, pero realmente estaba sucediendo. La experiencia duró alrededor de 15 minutos, y mientras ocurría, los niños se limitaron a observar cómo estos seres se reían de manera divertida, mientras conducían sobre pantanos cerca del lago, saltando con facilidad troncos que había en su camino. Finalmente, algunos de estos seres persiguieron con sus vehículos a los niños con actitud juguetona, hasta que estos llegaron a la salida del parque, donde había algo más de luz, y concluyó la experiencia. Luego, cuando los adultos escucharon sus historias, pensaron que se trataba de mentiras. Sin embargo, los niños mantuvieron firmes sus declaraciones, hasta que al otro día, su director, Robin Aldrich, de la escuela primaria Southwark en Radford, luego de interrogarlos por separado y registrar sus respuestas en un grabador de cinta de cassette, notó que los niños, si bien tenían pequeñas discrepancias, parecían contar la misma historia. Sus dibujos también eran muy similares, deliberando entonces que decían la verdad. La historia finalmente llegó hasta la prensa, quienes se interesaron por el asunto, siendo reportado por la prensa nacional y el Nottingham Post. Cabe señalar que Woollerton Park ya contaba con un historial de encuentros extraños, como nos dejó la señora Marjorie Johnson, autora e investigadora de Viendo a las Hadas, de los archivos perdidos de la Sociedad de Investigación de las Hadas, quien recoge una serie de casos ocurridos en las inmediaciones del mismo parque. Igualmente, no es el primer caso de avistamientos de seres diminutos de autos en Inglaterra. 6 años antes de que sucediera el caso de los niños, la investigadora de hadas Janet Ward, autora de la obra Hadas, Encuentros reales con la gente pequeña, recibió por correspondencia detalles de un caso igual de desconcertante, el de María Friede Cornales, que le escribió contándole de un avistamiento que tuvo alrededor de 1940 y que sucedió una noche mientras ella, de 4 años de edad, y sus hermanas mayores despertaron de un sueño al oír un zumbido descrito como música y campanillas, lo que dio lugar a que se asomaran a la ventana, viendo a un pequeño hombre en un coche azul y amarillo en miniatura que conducía en círculos, medía 18 pulgadas de alto y tenía una barba blanca y un sombrero azul puntiagudo. Este ser desapareció como por arte de magia luego de un tiempo. Poniendo sobre la mesa todos estos datos, ¿qué podemos decir de todo esto? Ya que estamos tratando con un caso férico de lo más extraño, los automóviles representan junto con los edificios uno de los elementos más icónicos del hombre moderno y su estilo de vida en las ciudades. Eso está bastante claro,
por lo cual resulta bastante extraño encontrar casos de este tipo, donde dos elementos que parecen contraponerse tanto se encuentren juntos. Los gnomos, por su parte, están asociados con la naturaleza y lo sobrenatural. Sin embargo, no debemos subestimar al mundo de las hadas. Las cosas más extrañas suceden con frecuencia allí. Tal vez no de esta manera en todos los casos. Pero no hay otro fenómeno que se ajuste tanto a lo sucedido como el férico. Tengamos en cuenta que el hecho se dio en un lugar apropiado y en una hora donde resulta más propenso que estos hechos sucedan, un momento de transición como mencioné en otros videos. También resulta curioso cómo se detienen justo en aquella sección del parque más iluminada, como lo manifestaron los niños posteriormente. Por otro lado, el comportamiento es el habitual en estos seres. Sin embargo, y volviendo a lo mismo, lo más raro de aquella abertura es que en su manifestación se trató de muchos seres y utilizando lo que los niños describieron como vehículos. Tengo la teoría, y no soy el único, ya que es algo muy discutido por los investigadores, de que en muchas ocasiones estos seres se manifiestan adoptando apariencias, formas o interactuando con elementos a su alrededor, pero tal vez mediante material psíquico extraído de la propia mente del testigo, en este caso varios, algo muy interesante. Existe cierto planteamiento también por parte de investigadores como Pierre Dubois, que hemos discutido con mi amigo el psicólogo Oscar Robles, sobre una posible intención de estos seres a imitar algunas cuestiones que incumben al ser humano, como sucede por ejemplo con las vestimentas que han utilizado muchos de estos seres féricos en sus manifestaciones a lo largo de la historia. Tal vez sea este el caso, pero incluyendo otros elementos. Si bien se trata de un caso que sucedió hace tiempo, tiene elementos del mundo moderno y a su vez ingredientes de la región borrosa, donde seres féricos como los gnomos de Wallerton Park hicieron de las suyas. Pero fíjense de qué forma, para que hoy en día, a casi 40 años desde su aparición, sigamos hablando de ellos. Espero que el video de hoy les haya gustado. Los invito a compartirlo para que pueda subir videos con mayor frecuencia. Por último, los invito a apoyarme con un like y dejar sus comentarios. Les habló su amigo Jonathan Jansson, y nos vemos en la próxima aventura.